Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia, que se encuentran en la virtualidad. Donde quiera que se encuentre, la gracia del Señor también esté con ustedes. Aleluya. Alabamos al Señor con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestra presencia, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Él ya nos dio, amén. Ahora le damos gracias, ¿verdad? Cierra tus ojos, si tienes tu ofrenda, tráela, preséntala y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias por la vida, gracias por Jesús, que lo enviaste, Señor, aquí a esta tierra, Señor, para darnos vida eterna, Señor. Gracias por nuestro trabajo, gracias por nuestra fuente de ingresos, Señor. Y si faltare algo, Señor, yo te pido en esta mañana, te pedimos como iglesia que suplas toda necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bien, bien? Bueno, resulta, ¿alguien recuerda de qué nos compartió el pastor la semana pasada? ¿Cómo de qué? A ver, hermana. Que solo Él es santo, ¿cierto? Gracias. Y en esa exposición que nos hizo el pastor, trajo otra vez a colación algo que sabemos, algo que elementalmente en el momento de empezar a leer la Biblia, obviamente por cronología y porque pues nos interesamos por los temas, es que en la creación el Señor nos hizo ¿cómo nos hizo el Señor? A su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces yo lo creía en un tiempo, cuando no leía la Biblia, creía que pues nos había hecho a su semejanza. Entonces en algunas partes pictóricamente, arte y demás lo pintaban con los ojos azules, con el cabello blanco largo y demás. Y entonces uno dice, no, pues así. De hecho, por los años 70, muchos por las calles de Bogotá, en la época del hipismo, trataban de ser como así, se vestían, que así decían que las sandalias y bueno. Pero la semejanza que nos compartió el pastor, y que es así, es que en el momento en que Dios crea al hombre, el hombre, entiéndase por hombre y mujer, no es él y ella, no es él y, bueno, tantos artículos que le ponen a eso. Entonces, ¿qué impactó Dios en la vida del hombre en general? En general, la semejanza que Dios puso sobre la faz de la tierra en el hombre, ¿qué fue? El Espíritu de Dios. Y entonces, como Él es santo y es un absoluto, Él quiere que también nosotros como seamos santos. De una manera y de muchas maneras, en los evangelios dice, por lo tanto, sed vosotros perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Esto quiere decir que como Él es perfecto, que nosotros somos sus hijos, pues quiere que seamos como Él. Yo pregunto, ¿cuántos padres quisieran que fuéramos como nosotros? ¿Cuántos fuimos como nuestros padres que nos enseñaron las cosas buenas, nos enseñaron, dichosos los que de niños les enseñaron la bendita palabra del Señor, a otros nos enseñaron el catecismo, bueno, una forma diferente de ver a Dios, pero lo teníamos? ¿Cuántos aprendimos de nuestros papás? Que mi papá se ponía el saco, la gabardina, en ese tiempo cuando el clima de Bogotá era diferente, en el caso de la capital, y uno imitaba al papá poniéndose también un saco y corbata y quería ser como él, y las niñas querían ser como la mamá, y entonces las muñecas y tal. Ahora dicen que es que las niñas eran niños porque jugaban con carros, bueno, un poco de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos nosotros? Que seamos perfectos. No somos perfectos, porque está hablando a futuro, ¿no? Seamos perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y hoy entonces, siguiendo en esa línea,
que el pastor nos inició hace unos 3 cultos anteriores, vamos a ver que el título de esta predicación se llama La santidad en un mundo impío. ¿La santidad en dónde? En un mundo impío, y está en Juan 17, ahí está mal, por favor, es 17:15, tuvimos un error de dedo, es Juan 17:15. Entonces, ¿pero qué es el impío? Eso es bien importante que sepamos, ¿no? Que no lo tengamos como una palabra pues de combate, sino que sepamos de una manera simple, el impío es separado de Dios que permanece en el pecado, así. Y la pregunta es, y la respuesta sé que la tenemos, ¿cómo anda este mundo? El mundo en general, ya conectados por todas las redes, Instagram, bueno, Facebook, ¿qué más? WhatsApp, y bueno, y lo que ha de venir, porque la tecnología todos los días avanza, lo de hoy ya no es lo de mañana y demás. ¿Cómo está este mundo? ¿Hacia dónde tiende este mundo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? ¿De dónde han venido para este país? Que de una u otra manera, viene avanzando el conocimiento del evangelio, pero que cuando no tenía ese evangelio, por lo menos a través de la forma como la religión nos lo ilustró, había temor de Dios. En un tiempo, para hablar de pequeñeces, pero detalladas desafortunadamente, le robaban a uno este aparato y se iban. Muchas veces, una vez le dije a uno, en una estación de gasolina nos encerraron y nos robaron a todos los que estábamos tanqueando. Y yo tenía el teléfono y me lo pillaron. Entonces le dije, oiga hermano, al menos devuélvame la SIM card, y me la devolvieron. Sí, pero ya no. Ahora si usted dice tal, le van cierto, le van consignando el cuchillo, sí. Entonces, el temor, ¿de dónde viene el mundo impío? De todo eso que nos contagia. Que antes aquí se hacía un concierto en la Plaza de Bolívar, ahora lo quieren hacer es en el Campín, y lo trasladan y cierran las vías y demás. ¿Y quiénes se presentan allí? ¿Quiénes? Los que hablan en sus letras cosas inimaginables. No, ya se volvió costumbre. Eso ya de canciones de que Pueblito Viejo y Espumas y bolero, ¿eso qué es? Es muy ceba. No. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros vivamos en medio de un mundo impío. Eso es lo que quiere Dios. Y para eso entonces dice la palabra del Señor ahí como está. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del maligno. ¿Qué es lo que hay que hacer énfasis y de qué nos tenemos que ir convencidos inicialmente de la palabra del Señor? Que los guarde del maligno. Es eso, no podemos irnos de aquí. ¿Cuántos quisiéramos salir corriendo de ver tantas cosas? De ver tantos asesinatos, de ver cómo se acaba la vida, de ver cómo todo es degradante, de ver tanta drogadicción ya común. En un tiempo, siquiera fumar un cigarrillo, eso causaba miedo, era reprensible por parte de los papás. ¿Y qué me dice cuando en la época de los 70 llegó el hipismo y llegó todo el mundo consumiendo? Por mi trabajo, que tengo que esperar, muchas veces tengo que ubicarme cerca de universidades, tengo que ubicarme cerca de empresas, y salen los muchachos y es fume, marihuana, y dele ahí niñas y jóvenes y viejos y demás. ¿Y después en qué caen? Hace 40 años yo tengo que hacer historia porque me ha permitido, esta edad me ha permitido ver otra Bogotá inclusive diferente a la que ustedes conocen. Y en ese tiempo existía solamente allí por la 1 de mayo lo que llamaban, perdónenme la expresión, la cuadrapicha y tal. Ahora en todo lado hay. Allí en Modelia, el viernes mataron a una señora y hirieron a otra de la tercera edad. Por efecto de todo eso que se está, cuando este barrio Modelia era ejemplo para muchos. Y así, ¿por qué? Por la degradación. En ese mundo tenemos que vivir.
Si los recursos económicos literalmente me dan para vivir aquí, pues tengo que vivir, porque no puedo tampoco tomar otra línea económica para irme a vivir en una parte donde no se presente la situación. Allí pues seguramente no podrá existir lo que tanto vemos, pero también hay que medir las fuerzas. Debemos permanecer en el mundo. Jesucristo pide que nos proteja del pecado, la tentación y la influencia. Por favor, subrayen la palabra influencia. Somos influenciados, pero hacia abajo, no hacia arriba. Y nosotros tenemos que andar blindados de eso, de ser influenciados, porque aquí hasta cuando el Señor venga o nos llame a su presencia. Esto es lo que nos corresponde. Ahora bien, en Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no contaminarse con la maldad del mundo. Yo les voy a pedir el favor que en cambio de religión, por hoy, le ponga, que tiene contexto, pongámosle fe. Y lo leería entonces: la fe pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Ya? ¿Y por qué quiero traer a colación esto? La palabra religión pues es lo que se hace religiosamente. Sí, entonces cada 8 días yo voy al rito, cada lunes los que creen van al cementerio, cada año entonces voy y celebro el Día de la Madre, así en el año no vaya por allá. Todo que se hace religiosamente. Pero aquí la palabra inserta esta fe. ¿Cuál es nuestra fe? Sobra la pregunta, dirían. Nuestra fe es creer que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos a ti y a mí. Amén. En ese contexto tengo que creer todo lo que me transmite Dios a través de su palabra. Y tenemos toda una gama y podemos leerla y releerla. En eso tenemos que sostenernos. Tenemos que traducir este versículo en acciones, o sea, protección a los vulnerables, protección a los huérfanos, a la viuda, y en el Antiguo Testamento dice y al extranjero. Pero ojo, muchos creen que en la medida que yo dé limosnas voy a encontrar salvación. Y muchos se aprovechan del buen corazón de las personas y dele. Ahora, dar limosnas no salva a nadie. Nadie lo salva. Y de pronto, y como lo miren también, comentaba esta mañana que un amigo viajaba hace unas décadas a Estados Unidos, vislumbró el hombre. Yo vino acá y dijo, ya coroné, me dijo. Le dije, ¿y usted cómo coronó? Pues no me extrañaba porque es bien adelantado. No, pues que llevaba en el estómago a Estados Unidos cosas. ¿Cierto? Entonces el primer viajado vino con plata, el segundo ya trajo más. Y se iba a todas las iglesias que quedan en la Jiménez con Séptima, la Tercera, la Veracruz, Monserrate, y daba en dólares, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es así iría el hombre al cielo? O sea, el reciclaje, pues de pronto para los que tienen esa creencia sí, pero para nosotros no. Eso no existe en los caminos del Señor. Nosotros a punta de limosna no llegamos allá, es cumpliendo la palabra del Señor, que llegamos nosotros y los que quieran. No contaminarse es el énfasis que hace el Señor. No hagamos lo que hacen los demás. No tomemos nosotros el mismo comportamiento, no lo asumamos que tienen los demás. Existen frases lapidarias. Habla usted con un hijo, con un primo, con el que sea, y le dice, oiga, eso que está haciendo me parece mal. Dice, a lo bien yo no le veo nada malo, muerto. A lo bien, ¿no? A lo bien. Y esa me impacta a lo bien. Me impacta. Y ya lo desarman a uno, a lo bien. No, que es que, pues, bueno, por allá en otro país miramos que iban dos personas, dos señores de la mano. Y yo me quedé mirando, pues, porque
es que eso con eso no fui criado yo, perdóneme, ¿no? Y me dice alguien de la familia, me dice, ¿usted por qué mira así? A lo bien yo no le veo nada malo. Es que yo no estoy diciendo nada malo. A lo bien para mí sí no es bien. Y cosas así que tratan de desamarlo. Entonces yo digo, pues hagan lo que hagan, yo no lo hago. Es eso lo que nos quiere decir el Señor. Pero nos reafirma el Señor en la segunda carta a los Corintios, versículos 6, 17. Mire lo que dice. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, entonces yo os recibiré. Mire esto tan corto pero tan contundente. ¿Qué es el salir? Bueno, yo no me puedo ir de donde trabajo. Muchas personas, y me incomoda que muchas personas a uno le digan, oiga, ¿y usted por qué no está trabajando? No, es que allá eran inconversos. Es que yo no conozco muchas empresas en que todos seamos, hablaban estos mañana mis hermanos de la alabanza y decían, ¿cómo será el cónclave allá? Y ¿qué tal que usted fuera un cardenal? Me dicen por molestarme. Ellos me quieren mucho. Y entonces les digo yo, no, pues ese conclave se viene abajo, pero rapidito, porque conmigo es a otro cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos dicen, no, yo no trabajo más allá porque es que eran inconversos y empiezan a buscarle, hermano, que es que la facturación no la hacían legal, que, hermano, yo hago mi trabajo. Obviamente, yo asumo un trabajo en el cual no comprometa mi integridad. Eso sí. ¿Qué tengo que hacer? Orar porque en esa empresa facturen bien, porque no se tumben el IVA, ¿o no? Porque a la DIAN le reporten lo que tienen que reportarle, que la seguridad social sea paga. Por razones de mi trabajo tengo que escuchar a personas muy gente bien, que a todo tiro es, oiga, necesito un man que me baje allá los impuestos, porque eso es humano, pagar todo, buscando cómo hacerle el quiebre, pues, ¿ah? Y cuando llega la revisión de la DIAN, señores contadores, entonces, ¿qué pasa? Grave. Salir de allí es, no lo voy a hacer. No participar en sus prácticas. Yo puedo vivir en donde quiera vivir. Cuando salí de la casa, yo tenía que, la casa mía muy modesta, pero era mi casa, tuvimos que salir. Y me fui a ir a otro lado y ya yo no podía hacer nada. Porque ponían la música a todo tiro ahí duro y los sábados, que era el día de descanso, los niños dueños de la casa en la puerta de mi habitación donde tenía por arriendo era el tablero del Chavo, del 8 y todo, y yo ahí escuchando ahí. Pues ¿qué me tocó hacer? Salir de allí porque no aguantaba, ¿cierto? Yo no me puedo aguantar que quienes hacen esas prácticas, yo permanecer ahí. De gancho ciego no puedo permanecer. ¿Qué dice el Señor? Salid de allá. Y más bien en Mateo 5, capítulo 5, versículos 13 y 14, dice así: vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal pierde sabor, ¿con qué os sazonaréis? O sea, en otra versión dice, pero si la sal se corrompe. A nosotros, ¿por qué nos tienen? Los que saben que nosotros tenemos una fe, que asistimos a una iglesia, que por algún lado, hermanos, se nos tiene que salir, que nosotros somos diferentes a muchos, por algún lado se sale. Pues mucha gente tiene los ojos puestos en nosotros. Si usted falla, ahí mismo le caen. Si usted llegó tarde al trabajo, téngalo por seguro que le van a decir la lapidaria frase que es, ¿cómo es que nos dicen? ¿Disque qué? Disque cristiano. Si usted tiene una jefatura y no se porta bien con el subalterno, le dicen ¿qué? Disque cristiano. Si usted no hace un aumento de sueldo como debe ser, eso sí se sabe en la Biblia y dicen, pero es que el trabajador es ¿qué? Digno de su salario. Esas se las saben, ¿cierto? Eso. Y luego no dicen, y se saben toda la Biblia, no la practican. Hermanos, nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. La sal en nuestro contexto histórico
tiene algo que es palpable. Aquí estamos hablando en términos espirituales y materiales. Cuando vamos al Museo del Oro, cuando tenemos la oportunidad de ir por allí, por la ruta de la Sabana, en la Catedral de Sal, en Guatavita, nuestros ancestros están hablando de la sal en la Catedral de Sal. No por lo que eso represente como rito, sino por la riqueza y lo que era la sal hace 500 años. Por encima del oro, la sal era la que valía en ese tiempo. Eso es. No es como dicen, pues, ay, no, me llegó la sal. No, eso no es. Porque nosotros estamos llamados. ¿Cómo se blindaban los alimentos en un tiempo? En un chorote que se llamaba, es que aquí hay años ya de experiencia. En un chorote se guardaban las cosas, no había nevera, hermanos. No había nevecones, no había. Después empezaron a aparecer las neveras por ahí de 12 pies, ¿no? Acepto, gratis la cuña. Entonces tenemos que ser eso. ¿Cómo se blinda esto? Esta humanidad que viene en decadencia. ¿Cómo se blinda? Ya no se quiere tener hijos. Ya no. Y entonces se recurre a otras cosas. ¿Quién va a llamar al 1, 2, 3 cuando alguien esté mal? ¿Quién? Y que consten que tenemos, mis nietos tienen uno muy hermoso, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que blindar este mundo. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros necesitamos ser agentes de cambio. No podemos, ya lo dije, y lo tendremos que repetir si es necesario. Nosotros no podemos ser lo que son otras personas. Nosotros tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Mire, hermanos, eso es, la evasión ha sido por décadas. Vamos al país del norte al que muchos quisiéramos ir. Me chupo un helado y pago impuestos, los taxes por ese lado. Los peajes toca pagarlos. Todo se paga allá. Y allá sí, ¿no? Allá sí, ¿se pasó el semáforo? No, allá sí somos bien decentes. Allá para pasar una andena y sí, hasta que pase allá y tal, no, allá sí. Aquí es de malas. Manejar es una tortura, hermanos. Me dicen muchas veces, ¿trajo el carro, hermano? No, yo más bien, hágame el favor y me ayuda a conseguir un Uber aquí porque yo no sé manejar eso. El Uber y tal, me voy. Porque para llegar a mi casa, la vía más rápida, perdónenme que les cuente, es por la Boyacá. Pero para llegar nosotros a la casa toca ir hasta la Cali, después subir por la calle 80 y cuidado porque existen los pinchallantas y lo dejan a uno botado, lo dejan mal, económica y moralmente, hermanos. Eso. Ya no ir a un montallantes es temor. No quiero ver un montallantero trabajando con la Biblia debajo del brazo. ¿Pero qué? Todos los escritores del Nuevo Testamento, dice, y necesitamos brillar, versículo 14, como faros. Nos miran como luz. Todo el mundo nos dice, recen, allá en su iglesia recen por mí. Allá oren por mí. Otros, no, es que yo era cristiano y no volví, hermano, es que estoy en la mano. Listo. ¿Por qué? Porque algo se nos ve. Y es preferible, hermanos, que nos digan, usted es cristiano y no llegar a decir yo soy cristiano. Y les comento otra. No volví muy poco, utilizo la frase y algunos con los que me comunico saben que no les digo Dios le bendiga, porque eso ya lo dice todo el mundo. El del sí que se agarra con el taxista a romperse en el retrovisor y Dios le bendiga y sacan la cruceta. Dios le bendiga. Se ponen aquí lo he visto, se ponen a pelear unos con otros y Dios le bendiga. Entonces, brillemos por otra cosa, ¿les parece? Todos los escritores del Nuevo Testamento, dirigidos por el Espíritu Santo, dan por sentado que los creyentes vivirán en un mundo impío. Por ejemplo, la urbanización La Promesa. Los antiguos que viven allí saben que la urbanización 1 y 2 de La Promesa empezó en la iglesia cruzada cristiana que llamábamos en su tiempo Santa Isabel, ¿verdad? ¿Sí? Desde el día 0
allá estuvimos presentes nosotros. Yo me estuve vinculado al proyecto y estuve en la dirección de la directiva por unos años con el pastor Milton Martínez, con los demás. ¿Cuál era la intención de hacer esta urbanización? Que todos fuéramos, ¿cierto?, en un mismo sentir. ¿Pero qué ha pasado? Por cuestiones de que han tenido que emigrar unos, otros ya dijeron ya no más por acá, han tenido que vender, y se ha venido que, pues han venido a habitarlo los que no empezamos. Pero tienen que vivir, Luz Marina, tienen que vivir ahí, ¿cierto? ¿Y cómo tenemos que vivir ahí? Brillando, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Marlene, la familia Naranjo, la familia Río, todos tendrán que vivir así. ¿En medio de qué? De los impíos. ¿Hay muchas empresas solo para píos? No. Entonces tenemos que vivir así. En la primera carta a los Corintios, vayamos allá a la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículos 9 y 10 dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de este mundo? No puedo. Hasta un tiempo Estados Unidos y Rusia ya pues penetró la China, la India también algo en la cuestión de lanzar cohetes al espacio, y entonces llegó el Apolo 11 y llegó a la luna y demás, y se fueron de Colombia. Ahora ya hay viajes que no son de Estado, sino de gente de mucho dinero que está explotando esa parte. Esos que se fueron allá tuvieron que volver. O sea, aquí no nos podemos ir, tenemos que vivir aquí, pero no nos podemos conformar, como dice otra versión de la Biblia, a este siglo. Cuando habla de este siglo es a este momento. No podemos conformarnos ni hacer parte de eso. Hermanos, porque es triste que personas que han compartido con nosotros, es triste saber que personas que han conocido el Evangelio practiquen esas cosas. Hay un escándalo por allá en Chinchiná, Caldas, y hasta que no sea verificable no se puede decir nada, pero cosas tristes de personas que conocemos el Evangelio. ¿Para qué Dios quiere que cumplamos nosotros lo que Él nos exige en su palabra? ¿Para hacer qué? ¿Grande Él? No, para hacernos grandes a nosotros, para eso. Porque si yo no robo no voy a caer en la cárcel. ¿Cuántas veces me dijeron, y a muchos les pueden decir, camine va para Estados Unidos y lleve ahí, que eso no va a pasar nada? ¿Han visto un programa que se llama Alerta Aeropuerto? Ya no los pasan porque es bueno, ¿sí o no? Lo bueno no dura. ¿Cuántas personas llorando en la desgracia? A mí me lo propusieron más de una vez, pero por los principios que mi papá me dio, mi familia, y porque estuve vinculado con la religión un poco de tiempo, donde adquirí buenos principios y el Evangelio me amplió el concepto de salvación y de Jesucristo, no caí, pero es fácil caer. Yo tengo que apartarme de esos que prometen humo, que no le va a pasar nada, que hay que hacer billete, que lo importante es que comamos y muramos y tal. Y lo que oye uno cuando le dice a alguien, oiga, cambie la vida, mejor mire, yo la experimenté, yo estuve sentado en muchas partes, yo era el rey de esa mesa, yo era el que pagaba, y cuando perdí lo que tenía, mi empleo y demás, no tuve quien se acordara de mí, solamente Dios. Y entonces muchos salen con las frases y los cuentos de que, no, pero es que eso es muy aburrido, hermano, y cada 8 días ya lavaré, y tal, y que ore, y que rece y tal. Cambio uno, y bueno, y cuando se muera, ¿usted qué va a hacer? Si cuando lo primero que la persona se enferma o alguien, y no me deje morir, ¿no? Ahí sí, ay Dios mío, ahí sí. Entonces cuando se muera, ¿qué dice? No, pero es que allá abajo, entonces la musiquita, allá abajo, cuando uno se muere y tal. Le digo, oiga, pero ¿usted cree que el premio para el que se porta mal es que siga en su mundo? Y esos son conceptos que tienen las personas, respetables.
Pero tengo que apartarme de ellos porque es que ninguno somos inmunes, ¿o sí? ¿Somos inmunes a eso? No, porque mientras tengamos esta condición, pellizquémonos espiritual y materialmente. ¿Me duele o no me duele? Me duele. ¿Sabes cuándo somos inmunes? Cuando ya nos llame el Señor a su presencia, porque ya los muertos nada saben. Ya ni serenata, ni flores, ni nada. Ni tan bueno que era. Y ahí sí lo vuelven a uno bueno y que quedó bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? En ninguna parte se nos dice que será fácil vivir en este mundo así. No es fácil vivir en un mundo impío. Tenemos es que evitar las murmuraciones, las contiendas, para no ser que reprendibles. Si yo digo una cosa, tengo que sustentarla con mi actuar. Si yo digo no robarás, si yo digo no fornicarás, tan de moda, ¿no? Tengo que respaldarlo con lo que yo soy, porque Dios quiere que nosotros seamos grandes. Cuando experimenté la pérdida de trabajo, tuve que salir a la calle a vender, en donde se nos decían, y estoy convencido que el trabajo no es deshonra, pero para cierta sociedad sí es deshonra. Y en ese ambiente dicen, oiga, el de las agendas, que era yo, usted no ha vendido hoy, está blanqueado. Ahí hay un man que dice que le da un billete para el almuerzo y que le firme unos papeles. ¿Sabe para qué era? Lavado de dinero. Nunca accedí a eso. Amén. Porque Dios me trató, pero no me maltrató. Amén. Y por los convencimientos, por la buena palabra que sembraron en mí, por las costumbres de mi familia, Dios me reivindicó. Amén. Y hoy puedo decir con grandeza que con mis defectos y también con mis virtudes, Dios me permitió una segunda oportunidad. Que no acabé con mi vida tampoco. En cambio, se nos advierte que debemos esperar ser puestos en... No dice que no nos conformemos, ya lo oí. En cambio, se nos permite que debemos esperar ser puestos en ridículo hasta recibir injurias. ¿Ustedes lo creen así? ¿Sí nos injurian o no nos injurian? ¿Qué nos dicen a nosotros? Cuando estábamos en la buena, cambió la vida de mucha gente y le decían a uno, oiga, vamos a ir hoy es jueves, vamos a cortar semana. No, hermano, ya no. Uy, le lavaron el cerebro. Esa es la primera que le pegan a uno. Es un espinillero, eso le duele a uno. ¿Qué más dicen de nosotros? Le lavaron el cerebro. Ah, ¿ya no le gustan las mujeres? Le digo, entonces, ¿mi esposa quién es? Sí, llevo más de 36 años de casado y ¿quién es mi esposa? Ah, es que les prohíben. ¿Quién me prohíbe? Y todo lo que nos dicen de los pastores. Ah, es que tienen que pasar primero por la oficina pastoral y qué tal. Hicimos un trabajo en una iglesia rural de la Cruzada Cristiana y rescatamos a una niña que iba siendo maltratada por su papá. Entregamos con el visto bueno y cumpliendo todos los términos legales, que quede eso claro, a una niña pequeña y quedó hecha con una familia que necesitaba y hablamos con el papá, le dije, mire, su hija la tienen en tal parte, y dijo, uy, sí, es que aquí, mientras va uno aquí, viene aquí, le van metiendo la mano al bolsillo. Dijo, ¿usted qué me está diciendo a mí? ¿Usted ha diezmado, usted ha dado una ofrenda o qué? Yo ¿en dónde le he metido la mano al bolsillo? ¿O quién? Sacándolo del problema porque ha podido ir preso, ¿sí me entiende? Y así son, nos injurian, nos dicen. Pero sabe que yo tengo que tener el convencimiento que este camino, hermanos, que estamos es el mejor. Se lo digo porque tuve otro que aparentemente era bueno, hasta cuando conocí la tragedia económica me di cuenta
que este era el mejor. Y aquí estoy, gracias al Señor. Gracias al Señor. El mundo no acepta los mandamientos y valores de Dios, ¿o sí? No los acepta. El mundo es todo lo que no es de Dios. En la ley, ustedes, si algo de derecho por ahí en Google se puede, para la ley no hay Dios. No hay, siendo la ley, no hay Dios. Porque no lo aceptan. Entonces, en 1 Timoteo 3:12, que la vamos solamente a reseñar, dice que las instrucciones de Dios, dice que para los ministros, para los diáconos, para los obispos, se necesita ser hombre de una sola mujer. Y entonces nos venden la idea de la bigamia, de esto, del poliamor y qué tal, y que él y él, ¿cierto? Eso no va por ahí. Es la degradación. En un tiempo, hermanos, los que hacían esas prácticas lo hacían en sus sórdidas habitaciones, porque sabían que mínimamente era vergüenza. Ahora no, los influencers. Uy, eso tiene 4.800.000 seguidores. Y entonces, no, que era que antes era casado con Sara y ahora soy con Iván y tal. Y eso produce plata. Pero nosotros necesitamos, ¿sabe qué, hermano? Con lo que ganamos, Dios nos mantiene, hermanos. Amén. No necesitamos a otras prácticas. Y necesitamos ser diligentes. Necesitamos ganarnos el pan, como dice el Señor. Y entonces, como vamos cerrando, dice la palabra del Señor: ser hombre de una sola mujer, que eso encierra un comportamiento, una moral. ¿Quién más puede tener la satisfacción de andar con la frente en alto? Que uno pueda presentarse donde sea con la frente en alto. Que no ande uno con la Biblia debajo del brazo y por allá fiando y no pagando. En un barrio donde vivíamos había un señor de una carnicería y tenía una ¿cómo se llama eso? Un afiche grande, decía ríos de agua viva. Y bonito, ¿no? Por lo tanto correrán ríos de agua viva y tal. Y uno iba y le compraba. Y el hombre decía, varón bendecido, me decía, bendecido. Y después no volví a ver la carnicería abierta. Y le pregunté a la dueña de la casa, le dije, oiga, ¿qué pasó con don tal? Y él dijo, no, es que vino la Secretaría de Hacienda y él tenía las libras de 500, era de 450 gramos. Entonces, pues mal. Cosechando ruina para sí mismo. Si yo me porto mal, de lo que siembro recojo. ¿Siembro papa, recojo café? No. ¿Siembro odio, qué recojo? Odio. Si siembro alegría, si vivo contento, ¿qué más? Amén. Pero es la lucha que tenemos que tener. En lugar de alejarnos del contacto con el mundo, debemos luchar para resistir su influencia. ¿Cuántos familiares no nos pueden dejar de tratar? Porque pues ellos no conocen de la palabra del Señor. Y en un 24:31 nos invitan y no vamos. No, porque es que eso allá no hacen sino hartar y tal. No, pues yo voy al ajiaco, bastantico eso sí, y hasta luego, ¿o no? ¿Ah? El Día de las Madres que van allá y que yo voy, ¿cierto? Y cuando empiecen a destapar de esas de enlatadas, pues hasta luego. O una Coca-Cola enlatada, es bueno. Pues yo no me puedo separar y no puedo romper los lazos familiares por eso, porque por eso nos dicen fanáticos. Tenemos que vivir en medio de ellos, pero no practicar lo que ellos hacen. Y para ello se requiere determinar que viviremos según las convicciones, y Dios nos ha dado en su palabra una de las herramientas. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta palabra joven tiene dos connotaciones. Una, si lo hablamos cronológicamente, estaría hablando con este auditorio, estos jóvenes que están aquí, que creen que nunca se van a envejecer. Además, ellos son jóvenes, porque qué bueno conocer la palabra del Señor, joven. Pero joven también quiere decir en el momento
que empiezo a conocer la palabra. Cuando yo conocí la palabra con muchos años cronológicos, ya era un joven que estaba conociendo la palabra del Señor. Y ahí entendí que era hacer malo delante de Dios y que era hacer. Entonces, ¿cómo limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, Éxodo 20 es la base para que todo lo que deriva debemos hacer. Eso por un lado. Segundo, las convicciones que desarrollamos en cuanto a la voluntad de Dios para una vida santa tienen que estar suficientemente afirmadas diariamente en Jesús. No podemos ser como el arbolito de Navidad intermitente. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces sí, otras veces no. ¿Qué nos mantiene? Pues orar. ¿Le parece bueno orar? ¿O ayunar solo cuando vamos a presentarnos a la embajada, a la universidad, a un trabajo? ¿O siempre? Siempre. Leer, sí es bueno leer, por ejemplo, cada vez que uno lee el libro de los Hechos, ahí le saca algo bueno, o nuevo, perdón, porque bueno sí es. O un salmo así como cuando estamos medio aburridos, ¿sí o no? Que es, normalmente a veces es todos los días, pues viene bien. Estudiar la palabra, hermanos. Estudiarla. No necesariamente tenemos que ir a la que es buena. La Facultad de Teología de la Universidad Javeriana es buenísima, dicen los que han estudiado allá. No necesito ir allá. ¿Sabe? Aquí está para estudiar. El contexto para que no caigamos. Y discernir. Discernir. ¿Ustedes creen que cuando alguien decía, menos mal que eso ya se le bajó la compresión? Cuando decían, oiga, meta 1 millón, por aquí se escuchaba, meta 1 millón y le van a dar 2 millones. ¿Saben dónde le dieron? La cabeza, hermano. Como se dice coloquialmente. ¿Cómo es que yo sin trabajar me van a dar el 100%? Sin trabajar. Ni siquiera robado, porque el que se roba una vaina de estas, perdone la expresión, discúlpenme, si vale 500, esta flecha vale por ahí 500 por ahí. ¿Le dan cuánto? ¿100 por ahí? Ni robado le dan el... Entonces, hermano, discernir qué es lo que me vienen a proponer, qué es lo que me vienen a hacer, qué es lo que quieren que yo haga, cuál es la doctrina que me quieren a mí clavar. Eso. Tercero, donde quiera que nos encontremos, identificarnos con Cristo abiertamente. Hagámoslo de manera clara, pero con gracia. El declararme abiertamente como cristiano no quiere decir en todo lado, oiga, es que yo soy cristiano. Oiga, que vamos a celebrar aquí los cumpleaños de esta área. No, yo soy cristiano. Demuéstrenlo. En un banco donde trabajé tenía que ir a inspeccionar a una muchacha, me dijeron, mire, allá hay un área que usted no ha visitado, fui a visitarla. Y eran las 9 de la mañana y no llegaba. Esperé hasta el mediodía, le dije, oye niña, ¿cómo estás? Mira, yo soy el coordinador. Ah, sí, le dije, ¿tú a qué horas entras? Ah, y tenía Nuevo Continente. Y cantaba las canciones. Le dije, oye, ¿y tú a qué horas entras? No, a las 8. Todos los días entras a las 8. Sí, le dije, ¿por qué no estabas esta mañana a las 8? Ah, no, el bus. Ah, no, listo. A los 8 días volví. Oye, ¿a qué horas entras? No, a las 8. ¿Y por qué esta mañana no estabas a las 8? No, es que la niña. Eso, para todo eso es como las cartas. ¿Qué pasaba? Que no era una buena empleada. Cuando yo puedo hacerlo abiertamente es porque tengo cómo hacerlo. Y hacer que otras personas crean en esta, pero con gracia. Yo no puedo llegar y decirle, oiga, eso está mal, usted es un pecador, usted es... No. A mí me enseñaron la palabra, me la sembraron la palabra del Señor en una época de diciembre, al calor de eso que... Pero la persona que Dios envió para que yo lo conociera, supo cómo hacerlo. En ningún momento me dijo, deje eso. ¿Sabe qué? Aquí entre nos.
Le dije, vaya y traiga 3 más y lo sigo escuchando. Y no, cierto, y de ahí lo buscaba todos los días para que me hablara. Y eso empezó a desaparecer. Amén. Pero lo supo hacer. Tenemos que saberlo hacer. El creyente debe ver el mundo impío no como un gran enemigo, sino como un campo misionero. Sí. Allí donde hay pecado, allí donde abunda el pecado, ¿qué tiene que sobreabundar? Sobreabundar la gracia. Y finalmente, a pesar de todas las acciones correctas, puede llegar el momento en que el ambiente corrupto se vuelva intolerable. Al igual que Lot, no existe otro camino más que abandonar este lugar. Hermano, sencillo. Si yo estoy en posibilidad, en riesgo de caer, me retiro de la actividad. Si yo, el partido de fútbol, voy y lo juego y eso me va a poner en riesgo de perder mi familia, de perder la gracia que Dios me ha regalado de ser salvo, yo me retiro. Si voy a estar en un círculo de amigos donde yo vea que voy a tener peligro por mí, yo me retiro. Me decían unos subalternos, jefe, todos celebran el Día del Amor y la Amistad y usted no. ¿Usted por qué no va? Le dije, voy a ir. Fui. Ahí se lo cuento. Yo fui. Pero ¿sabe qué? Cuando me puso caliente, hasta luego. ¿Y sabe qué me gané de ellos? La amistad. Porque eran unos chinos de entre 18 y 23 años, tremendos. Pero después me gané el afecto. Y me decían, este man sí es un buen llave. Y cuando me retiré lloramos ellos y lloré yo, porque tuve que ir a otra empresa. Pero no me dejé caer, porque donde yo resbale, me voy de cabeza ahí. Así como lo fue, el Señor le dijo, por ahí no es, venga por acá, nosotros tenemos que hacerlo. Y Dios tiene esa condición también para nosotros. No podemos caer, porque si nosotros somos fieles, Dios es fiel. Amén.